perpetuado. Este te va a dar 29 millones, esto en vez de 2 no te vas a tener 3. Ahí va. Bueno, ¿qué tal? Espero que anden bien, que la vacunita les haya salido todo en orden. La cosa es así, ¿sí? En este momento teóricamente yo estoy en Posadas, no, en este momento ya estoy volviendo, ¿sí? Con Valentín y con Wenchu, y la idea es que ustedes puedan mirar este video, que va a ser lo más rapidito posible, y en base al video, en base a las otras teorías que habíamos visto antes, puedan hacer el trabajo práctico que les voy a dejar, seguramente con algún profesor. Consulta, señor asistente Volker, ¿se ve la cabeza mía o no? Estoy hablándole a la nada. Sí, está repachero. Se ve, listo. Bueno, a ver, gracias. Bien, nosotros habíamos visto las 3 teorías clásicas de motivación, ¿sí? ¿Se acuerdan de las 3 teorías clásicas? La primera era la pirámide de Maslow, ¿sí? Que imagino que se la acuerdan, ¿sí? La segunda era... ¿Cuál era la segunda? A ver, rapidito. Era la teoría X y la teoría Y, ¿sí? ¿Se acuerdan? La pesimista y la optimista, ¿sí? Y por último, después era la difícil, ¿sí? Que es la teoría de los 2 factores de Herzberg, ¿sí? Herzberg decía que hay factores intrínsecos y extrínsecos, ¿sí? Que los intrínsecos generaban lo que llamamos satisfacción y los extrínsecos generaban lo que uno, o sea, siendo que funciona, ¿sí? Dale. Siendo que funciona, lo máximo que podría lograr era la no insatisfacción, ¿sí? Y que, bueno, ese era el estado ideal, ¿no? Que debido a los extrínsecos esté no insatisfecho y que debido a los intrínsecos esté satisfecho, ¿sí? Eso era básicamente lo que decía. Pero en la clase de hoy vamos a estar viendo otras teorías que son las teorías contemporáneas de la motivación, ¿sí? ¿Por qué es importante que ustedes entiendan todas estas? Por 2 razones. Primero, para que sepan motivarse a ustedes mismos cuando les toque hacer algo que tal vez no les guste, ¿sí? La típica es, me tengo que sentar a estudiar y no tengo ganas, ¿no? Entonces, ver a ver si alguna de estas les puede llegar a servir. Y la otra es que ustedes puedan motivar a una persona que esté a cargo suyo, ¿sí? Pueden ser jefe de sector o puede ser dueño de una empresa o un emprendimiento, lo que sea, y por ende buscar que ese dinero y ese esfuerzo que uno está haciendo teniendo un empleado, una persona a cargo, que sea útil, ¿sí? Que sea útil. Bien. Dejo el mate acá. Ahí va. Bueno, la primera teoría contemporánea, ¿sí? Contemporánea porque está un poco más cercana en el tiempo, es la teoría del reforzamiento, ¿sí? Esta teoría del reforzamiento es bastante simple, la verdad es bastante fácil de comprender, de transmitir, ¿sí? Hay por un lado algo que llamamos los reforzadores positivos, ¿sí? Los reforzadores positivos consisten en lo siguiente. Siempre que el empleado, ¿sí? La persona que tenemos a cargo, haga algo bien, ¿sí? Haga algo bien, nosotros vamos a usar un reforzador positivo. En ese caso, por ejemplo, los reforzadores positivos podrían ser felicitar, ¿sí? Felicitar a alguien por alguna acción buena que nos hizo bien a la empresa. Después, premiarlo, ¿sí? O sea, se le puede dar un premio de algún tipo, ¿sí? Después puede ser anunciar el logro, ¿sí? Que en ese caso anunciar el logro sería que el resto de la empresa se entere que fue Robertito el que consiguió el incremento de las ventas o lo que fuere, ¿sí? Después ¿cómo es la típica aumento de sueldo, ¿sí? Esa es tal vez una de las más esperadas, ¿sí? O un ascenso inclusive, ¿sí? Lo ascendemos de puesto, ¿sí? Lo ascendemos de puesto para que, bueno. Después, lo que sigue, ¿sí? No solo se quedan los reforzadores positivos, sino también están los reforzadores negativos. Los reforzadores negativos, sí.
Muchas gracias. Los reforzadores negativos son todo lo contrario. Siempre y cuando el empleado o la persona que tenemos a cargo haga algo que le hace mal a la empresa, ¿sí? Lo que sea, hacemos todo lo contrario. El reforzamiento negativo más conocido es retar, ¿sí? Tenemos que retar a una persona que hizo algo mal. Mirá, estaba agarrando otro papel. Otro reforzador negativo puede ser suspender. O sea, por determinada cantidad de tiempo no puede venir a trabajar a la empresa y por ende no cobra, ¿sí? Después, una un poco más heavy es escrachar. Así como en esta nosotros le decimos al resto que el empleado hizo algo bien y que gracias a él la empresa está mejor, acá hacemos todo lo contrario, ¿sí? Le decimos que la empresa está peor debido a él, ¿sí? Esa es heavy. Y después, otra también es bajar el sueldo. Ya en un poquito vamos a estudiar a ver cuán legal es esto, ¿sí? En las siguientes unidades. Y por último, la siguiente es echarlo, ¿sí? Claro, en este caso echarlo, que probablemente es la más pesada de todas, en este caso lo que sucede es que no es el empleado el que aprende, que eso no se hace, sino que es el resto que aprende del ejemplo, ¿no? Del ejemplo negativo, ¿sí? Pero vamos a ver hasta qué punto está bien y está mal eso, ¿sí? En todos los casos, ¿sí? Lo que uno intenta es que el empleado, ante una acción positiva, ¿sí? Se asocie en su mente, ¿sí? Que detrás de una acción positiva viene un reforzador positivo y entonces esa acción positiva conviene hacerla, ¿sí? Y en este otro caso, ante una acción negativa, si el empleado recibe un reforzador negativa, aprende que esa acción negativa no conviene hacerla, ¿sí? Es una lógica, habría que verla, ¿sí? Tiene sus partes discutibles esta teoría, después ustedes me la dirán a ver en qué sentido les parece que está bien y que está mal. Lo interesante de esta teoría, el autor de esta teoría decía que si el empleado hace una acción positiva y nunca le hacemos un reforzador positivo, no va a tener ganas de seguir haciéndola. Y si hace una negativa y nadie lo reta, nadie le hace un reforzador negativo, también va a sentir que esto está bien hacer, porque lo hago y no pasa nada, ¿sí? Entonces, en esos casos, dice que es importantísima la acción, ¿sí? A favor o en contra, pero en todos los casos la acción del empleador, del jefe. Bien, esa era la primera teoría que íbamos a ver de las teorías contemporáneas. La siguiente teoría que vamos a ver se llama la teoría del flujo y la motivación intrínseca de Thomas, ¿sí? Esta es una de las teorías que a mí más me gusta, sinceramente de las teorías que más me gusta, aunque también tiene una aplicación limitada, ¿sí? Esta teoría consiste en lo siguiente, ¿sí? Thomas, ¿sí? Vamos a poner la teoría del flujo y la motivación intrínseca de Thomas, ¿sí? Thomas decía lo siguiente, ¿sí? Dice que muchas veces los empleados experimentan algo que se llama la experiencia del flujo, ¿sí? Esta experiencia del flujo dice que es absoluta, es profunda, es intensa, ¿sí? A tal punto que en muchos casos las personas, ¿no? Sentimos que nos olvidamos de la dimensión temporal, ¿sí? Empezamos a hacer determinada cosa, determinada tarea, pasan 5 horas y miramos el reloj y nos sorprendemos de todo el tiempo que estuvimos enfocados en eso, ¿sí? Y bueno, la típica es, estoy leyendo un libro, ese libro me apasiona mucho y de repente me doy cuenta que pasaron 50, 100 hojas y yo siento que fueron 2 segundos nada más, ¿sí? Algo por el estilo. Bueno, eso le pasa a mucha gente con su trabajo, ¿sí? con su tarea. Y lo la teoría no va mucho más que eso, ¿sí? Thomas decía que
el empleador mucho no puede hacer para que el empleado pueda experimentar un flujo, ¿sí? Lo que sí dice es que en la medida que muchos de nuestros empleados experimenten el flujo, la empresa va a andar mucho mejor, ¿sí? Y entonces dice que en todo caso lo que el empleador puede hacer es buscar la manera de que el contexto, el entorno, el ambiente de trabajo, ¿sí?, esté preparado para ello. ¿Cómo? Dándole libertad de decisión al empleado, ¿sí? Que el empleado sienta que tiene de alguna manera un poco de poder sobre cómo realizar la tarea que tiene que hacer, que el empleado sienta que tiene habilidad para hacerla, y en ese caso, sí o sí, lo que tienen que hacer los empleadores es asegurarse de que esté capacitado, de que tenga capacitación para esa tarea, ¿sí? Y por otro lado, que el empleado siente que aquella tarea que está haciendo sirva para algo, ¿sí? Que no sea cosa que me manden a hacer algo que yo considero que es inútil, que no sirve para nada, porque ahí es difícil experimentar un flujo. Pero estoy laburando por la vacuna que va a curar el SIDA o lo que sea, no sé, lo que venga, ¿sí? Lo que venga. En ese caso, sí uno considera que tiene utilidad lo que está haciendo. Y por último, que la persona siente que esa actividad del día a día genera un progreso en el sentido de que se va avanzando, ¿sí? Se va avanzando, que no sienta un estancamiento en el logro de ese objetivo, ¿sí? Que día a día de alguna manera siente que va avanzando. Bien, esa es más o menos la idea de la teoría del flujo, y no va mucho más que eso, pero yo digo que es una de las que más me gusta porque para que un empleado sienta ese flujo, ¿sí?, hace falta que el empleado tenga pasión por eso que le toca hacer, y en ese caso no queda otra más que hacer una muy buena selección de personal, ¿sí? Volvemos a un tema que habíamos tratado hace un tiempo, de que es importante elegir muy bien a las personas que van a formar parte de nuestra empresa, porque en la medida que sientan pasión por eso que les va a tocar hacer, entonces van a tener más posibilidad de que haya un flujo, ¿sí? El flujo siempre es positivo para la empresa. Bien, la siguiente teoría es bastante conflictiva, ¿sí? A tal punto que muchos empleadores, ¿sí?, muchos dueños de emprendimientos y demás, se enojan cuando uno les cuenta esto, porque es muy difícil de lograr, ¿no? La siguiente, la número 3, es la teoría de la equidad. La teoría de la equidad tiene la siguiente lógica, ¿sí? El empleado, absolutamente en todo momento, ¿sí?, en especial en algunos momentos lo hace de manera consciente, y hasta reflexiona con el resto, ¿sí?, se está comparando, ¿sí? El empleado siempre se compara. Y entonces la pregunta, esta teoría viene a hacer un análisis un poco más profundo y dice, ¿con quién se compara? El empleado se compara con 4 personas, ¿sí? Primero que nada, se compara con el yo interior. El yo interior se refiere a yo mismo, ¿sí?, mi propia persona, dentro de la empresa, en otro puesto. Ponele que hace poco me trasladaron del sector de soldadura al sector de pintura, ¿sí? Entonces yo agarro y digo, che, pero ¿por qué? Esto es injusto, porque en el sector de pintura, ¿sí?, antes nos daban 20 minutos de descanso y ahora en el sector de soldadura nos daban 20 minutos de descanso y ahora nos dan solo 10, ¿sí? Entonces esto es injusto. O por el contrario, ¿no? Che, qué bueno, porque en el sector de pintura nos daban 2 emparedados y ahora nos dan uno solo. ¿Qué tal, Wiki? Adelante. Bueno, la que sigue, ¿sí?, las personas también se comparan con el yo exterior. El yo exterior viene a ser, tiene lógica, ¿no?, porque es mi persona, yo mismo, pero me comparo con otra empresa donde yo trabajé. La típica es, che, pero en la empresa anterior, ¿sí?, nos daban 3 semanas de vacaciones, ¿por qué ahora nos dan 2 acá? ¿Sí? O al contrario, algo bueno, ¿sí? En la otra empresa
salíamos a las 5 de la tarde y en esta salimos a las 3, ¿sí? Esto está mejor, ¿sí? Pero siempre es la comparatoria, ¿sí? Después de eso, la tercera persona con la que se compara el empleado es el otro interior. O sea, el empleado se compara con otra persona que está dentro de la empresa, ¿sí? La típica sería, no sé, yo mismo me comparo con mi compañero de trabajo, ¿sí? Entonces, che, ¿por qué a mí me dieron una computadora peor que a la de él? ¿Sí? O viceversa, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Pero se entiende, sería dentro del mismo área o incluso puede ser de otro área, dentro de la propia empresa, poner sea el, ¿cómo es? ¿Por qué a nosotros que somos del área de envasado, ¿sí? Nos hacen trabajar una hora más que los del área de producción, ¿sí? Esa. Y la cuarta y la última es la más difícil de todas, ¿sí? La más difícil en el sentido de molesta para los empleadores, porque el empleado se compara con el otro exterior. Que en ese caso, ¿sí? Digo que es la más heavy de todas, porque es la más difícil de controlar por parte de los empleadores. Es mi cuñado, ¿sí? Que trabaja en la empresa automotriz tal, ¿sí? Tiene un bonus a fin de año que en esta empresa no nos lo dan, ¿no? ¿Y por qué es tan complicada? Porque hay una infinidad de empresas además de la nuestra, ¿sí? Hay una infinidad de lugares de trabajo además de la nuestra, ¿sí? Y es muy probable que todas las otras, ¿sí? Tengan alguna cosa que la nuestra no tiene, porque no tenemos recursos infinitos, ¿sí? Entonces ahí está la complicación. Lo que dice acá como es el autor de esta teoría, ¿sí? Dice que el empleado se está siempre comparando y en la medida que alguno de estos, ¿sí? La comparatoria de alguno de estos resulte negativa para el empleado, ¿sí? Hace que el empleado se sienta desmotivado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para motivar al empleado? Yo tengo que hacer sentir que en estas 4 gane, ¿sí? El empleado. Tengo que hacer sentir. No necesariamente dice que tenga que ser realidad. O sea, el empleado tiene que percibir, tiene que pensar, tiene que sentir que él está bien posicionado respecto al resto, ¿sí? Por eso digo, muchas veces la parte discursiva es casi más importante que la realidad, ¿sí? Vos tenés que hacer que sienta que está bien, ¿sí? Hay algunos empleadores que te chamullan bien y por ende lo logran, ¿sí? Pero entonces ante la pregunta es ¿cómo hago para que esté motivado? Tenés que hacer que sienta bien respecto a esos 4 aspectos. La última teoría, ¿sí? De motivación es la teoría de las expectativas de Víctor Brum, ¿sí? Esta es una teoría que bajo mi punto de vista está muy buena, ¿sí? Tiene un nivel de detalle que me parece bastante interesante prestarle atención. Es la teoría de las expectativas de Brum, y consiste básicamente en lo siguiente, ¿sí? Hay 4 como estadios, ¿sí? Y dentro de esos estadios hay expectativas en el medio, ¿sí? Sería como cosas que espera o que estima el empleado, perdón. Entonces, vamos a poner rápido los 4 estadios y ahí hacemos los saltitos que es lo importante. El primer estadio es el esfuerzo. El segundo estadio es el buen desempeño. Vamos a ponerlo abajo. El tercer estadio es la recompensa. Y el cuarto y último estadio es el de las metas personales. Entonces, lo que dice Brum, lo que dice Víctor Brum, es que el empleado, ponele que le pedimos al empleado que haga algo, ¿sí? Entonces, lo primero que hace el empleado es pensar
¿qué probabilidad hay, que es lo mismo decir qué expectativa tengo, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que si yo me esfuerzo en lograr eso que me pidieron, esa tarea que me pidieron, qué probabilidad hay de que yo logre un buen desempeño? ¿Sí? O sea, que yo voy a esforzarme determinada cantidad, si yo me esfuerzo esa cantidad, ¿qué probabilidad hay de que logre un buen desempeño? ¿Sí? Entonces esa es la primera expectativa, ¿sí? Que si yo me esfuerzo, ¿qué probabilidad hay de que tenga buen desempeño? La segunda es, suponiendo que yo logré un buen desempeño, ¿qué expectativa tengo? ¿Sí? ¿Qué expectativa tengo de que me recompensen por ello? ¿Sí? Muchas veces sucede que un empleado se esfuerza un montón en lograr algo y después no hay nada detrás de eso, ¿sí? Entonces el empleado muchas veces puede llegar a sentir de que si él se esfuerza, ¿sí? de que si él logra el desempeño, después no haya recompensa. Entonces nosotros como empleadores tenemos que buscar la manera de que el empleado sienta, ya sea porque se lo decimos de manera directa o que lo sienta, que si le sale bien lo vamos a recompensar, ¿sí? A veces tiene que ser claro esto. Che, si vos lográs vender 200 millones de pesos, ¿sí? Durante el siguiente año, te vamos a dar un bono de 400.000 pesos, ¿sí? Lo que sea. ¿Se entienden? ¿Sí? Entonces esa es la segunda expectativa. Y la última, ¿sí? Es ¿qué probabilidad hay de que si me dan una recompensa, esa recompensa esté acorde con mis metas personales, ¿no? Porque muchas veces te dicen, mirá, si vos lográs muy buenas ventas, yo te doy un mate, ¿sí? Y el mate, la verdad que ya tengo un montón de mates en mi casa, ¿sí? Eso no va con mis metas personales, porque yo no soy un aficionado a los mates ni nada por el estilo, así que, ¿sí? No sirve, ¿sí? Víctor Blum, esta es la tercera expectativa, por eso es la teoría de las expectativas, ¿sí? Y Víctor Blum decía, el empleador se tiene que asegurar de que estas expectativas estén todas bien alineadas, ¿sí? De modo que el empleado recién ahí se va a sentir motivado, ¿sí? Si la expectativa 1, la expectativa 2 y la expectativa 3 están bien alineadas, o sea, el empleador se fijó de que funcionen bien, ¿sí? Recién ahí voy a tener un empleado motivado, ¿sí? Recién ahí, ¿sí? O sea que para lograr esta, yo tengo que buscarme darle una tarea que yo sé que la va a poder hacer. Si se esfuerza, que la va a poder hacer. Para lograr la expectativa 2, yo tengo que indicarle, preferentemente de manera bien clara, ¿sí? ¿Qué recompensa le voy a dar en caso de que haga un buen desempeño? ¿Sí? Y por último, tengo que conocer al empleado para ver si eso que le estoy poniendo de recompensa le va a servir o no, ¿sí? Bien, eso fue todo. Ahora es momento de hacer el trabajo práctico, así que espero que salga todo bien. El trabajo práctico lo van a ver en alfasur.com, ¿sí? /sexto. Estoy seguro que se entrega al principio de la clase que viene. Ha sido un placer, nos vemos, suerte.